misericordias, Padre. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Nuestras almas, Señor, tienen sed de ti. Nuestro espíritu, Señor, te anhela, Señor. Aún nuestro cuerpo, Señor, desea, Señor, ser lleno, renovado cada mañana, Señor, por tu presencia, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias queremos darle. Dele gracias al Señor. Él ha sido bueno. Comience a darle gracias. Su amor, su gracia te ha sostenido. Su favor se ha mostrado en tu casa, en tu familia, en tu vida, en tus finanzas. Gracias, Señor. Muchas gracias, mi Rey. Oh, Señor, que tu amor, tu fidelidad, Señor, es con nosotros cada día, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias porque has sido bueno. Gracias porque nos has ayudado, Señor. Oh, Señor, gracias, Dios mío. Queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte, Señor. Queremos tocar tu corazón esta mañana, Señor. Estamos agradecidos de ti, Señor. Estamos, Señor, en esta mañana, en esta convocatoria divina, Señor. En este ayuno, Señor. Oh, Señor, para expresarte que te amamos, que necesitamos, Señor, cada día de ti. Señor, que somos barro en tus manos, Señor. Moldéanos, Señor, a tu imagen, Señor. Cada momento de nuestras vidas, Señor. Así como el alfarero, Señor. Destruye, Señor, esa vasija y la vuelve a pasar por fuego hasta transformarla, Señor. Tú has transformado nuestras vidas, Señor. Tú nos llevas de poder en poder, de gloria en gloria, Señor. Oh, Señor, tu palabra dice, diga débil, fuerte soy. Aún, Señor, el que está pasando aflicciones, debilidades, Señor. Allí está tu gracia, allí está tu poder, Señor. Manifestándose, Señor, en nuestras vidas, Señor. Eres Dios de lo imposible, Señor. Oh, eres admirable, eres soberano. Te exaltamos, te damos gloria y honor a ti, Señor. Eres digno de alabanza, mi Rey. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Los cielos cuentan tu gloria. El firmamento, la obra de tus manos, Señor. Oh, Señor, somos renovados de poder en poder. Somos revestidos, Señor, de gracia en gracia, Señor. Tú nos llevas, Señor, a dimensiones, Señor, a nuevas alturas, Señor, a renovarnos como el águila, Señor. Rebosamos de gratitud, Señor. Rebosamos de alabanza, Padre. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Oh, gloria, gloria y honor a ti, Señor. Alabanzas a ti, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias por la obra, Señor, perfecta, Señor, hecha a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque somos aceptos en el amado. Oh, Señor, porque nos perdonaste, nos limpiaste, nos aceptaste, Señor. Y estás trabajando cada día, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias por esta misión apostólica, de la cual nos haces parte, Señor. Gracias por esta casa apostólica, Señor, por la casa de pan, Señor. Oh, Señor, nos somos nutridos, alimentados, fortalecidos, Señor, renovados, animados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, mi Dios, gracias por la nueva Jerusalén. Gracias por este auditorio donde podemos congregarnos, Señor. Donde ya, Señor, tenemos 17 años congregándonos, Señor. Y ver, Señor, miles y miles de personas congregarse, Señor, unos pasar, otros quedarse, Señor, pero tu palabra ha sido sembrada en miles y miles de personas en este auditorio, Señor. Queremos darte las gracias, Señor. Bendecimos este auditorio, Señor, la sede, Señor, de la confraternidad cristiana de Nueva Jerusalén, Señor. Declaramos, Señor, que siempre está sostenido por ángeles, Señor, que está bendecido, Señor, y que es un lugar de regocijo, que es un lugar de sanidad, es un lugar de paz, Señor. Que todas las personas que vengan a este lugar, Señor, serán sanadas, Padre, serán edificadas, Señor. Aún los que no tienen sueño, los que no tienen esperanza, Padre, ellos volverán a soñar, volverán en sí, Señor. Ellos, Señor, tú tocarás el corazón, Padre, a unas familias que vengan, Señor, que ya traen conflicto, destrucción, Señor. Tú lo renovarás, Señor. Oh, Señor, gracias, Dios mío, porque lo hiciste ayer. Lo estás haciendo, Señor, y lo seguirás haciendo cada día, cada año,
Padre, en este lugar, Señor, extendiendo años de vida, Señor. Oh, Señor, restaurando las casas, Padre, trayendo alegría, trayendo paz, Señor. Transformando las vidas, Señor. Sanando a los enfermos, dando libertad a los cautivos, Señor. Sacando de la pobreza, Señor, a los pobres y haciéndolos sentar con príncipes, Señor. Oh, Señor, te alabamos, Dios. Eres grande, mi Rey. Eres poderoso, mi Señor. Comienza a fluir allí en el Espíritu Santo. Deja que haya un quebrantamiento en tu ser, que haya una gratitud hacia el Señor, que esta mañana puedas compenetrarte con Él. Deja de estar pensando en las cosas, los quehaceres, en las preocupaciones. Despójate de eso en esta mañana, y que esto sea un momento entre tú y el Señor. Si hay conflictos, si hay deudas, si hay preocupación económica, todo eso se está rompiendo, todo eso está cayendo, está siendo fundido en el fuego por el alfarero. Aún tus imperfecciones están pasando por ese fuego, y el Señor está quebrantando y está remodelando tu forma de ser. Y masana cámara maravasai. Oh, macamara maramara mashamara marabakere besai. Y para macamara maramashamara marabakere besai. Gracias por la visión apostólica. Gracias por la palabra que nos liberta, Señor, que nos hace caminar libres, Señor. Gracias, mi Señor, porque fuimos bendecidos para bendecir a otros, Padre. Gracias, mi Señor, porque tu poder se perfecciona en nuestras debilidades, Señor. Cada día, Señor, dependemos más de ti, mi Señor. Y tú sigues levantando, Señor, de esta casa apostólica, pastores, para muchos lugares, Señor. Ministros, cantantes, Señor. Profetas, salmistas, Señor, músicos, Padre, personas tecnológicas, mi Señor, servidores, Señor, predicadores en los sectores. Señor, gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por lo que has hecho en esta ciudad. Y gracias por lo que estás haciendo en nuestro país, Señor. Gracias, mi Señor, porque has tenido misericordia de nosotros, Señor. Aquí en el municipio de Lagunilla, Señor, en Ciudad Ojeda, Señor. Oh, Señor, gracias, porque nos has extendido favor, mi Señor. Señor, y tú levantas cada día esta ciudad, Señor. Aún de las ruinas, Señor, nos has levantado, Señor, y sigues levantándola, mi Señor. Y se levantan grandes generaciones, Señor, que te servirán, que te adorarán en esta ciudad, Señor. Bendecimos, Señor, a Ciudad Ojeda en el nombre de Jesús. Bendecimos la ciudad donde nos has puesto, Señor, donde has puesto la sede principal de la confraternidad cristiana de Jerusalén. Bendecimos a Ciudad Ojeda, Padre. Declaramos, Señor, que esto es una ciudad de bien, que es una ciudad bendecida, Señor. Señor, que es una ciudad cristiana, que cada día veremos más y más personas convertidas al Señor. Señor, declaramos desde los cielos abiertos una apertura comercial, una apertura financiera, Señor, una gran apertura económica, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y declaramos grandes lugares para tus hijos, Señor, grandes negocios, Padre. Oh, Señor, porque tú te has provisto, Señor, generaciones, Señor, proféticas, empresariales, Señor, apostólicas, Padre. Así lo creemos, mi Rey, en el nombre de Jesús, con la autoridad que nos has dado, Señor. Nosotros cancelamos toda ola de enfermedad que quiera levantarse en esta ciudad, la neutralizamos, cerramos las bocas maldicientes que quieren proclamar virus y que quieren proclamar maldiciones. Todas esas bocas callan en el nombre poderoso de Jesús. Y proclamamos libertad a los enfermos, Señor. Declaramos, Señor, que así como vimos el milagro, que cesara el COVID en este municipio y en este país, Señor, nunca más vuelve a entrar esa ola. Reprendemos esas olas en el nombre de Jesús. Reprendemos los edictos del enemigo. Caen por tierra por el poder de
retrocede por el poder de la palabra ahora mismo, Señor. Quebrantamos ahora mismo todo viento de enfermedad, toda obra de las tinieblas, todo espíritu que quiere venir a maldecir acá a las personas, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que este es un tiempo de bendición, un tiempo de sanidad, un tiempo de cosecha. Estamos a la espera de las cosechas compensatorias, Padre. Vienen cosechas grandes, Señor, para los hijos de Dios. Señor, declaramos, Dios mío, que siguen fluyendo, ya las estamos viendo, pero siguen fluyendo esas cosechas, mi Rey. Hoy en el nombre de Jesús, Señor. Y se va la enfermedad, se va la depresión, se va ahora mismo, Señor, la miseria, la pobreza, todo espíritu de dolor, todo espíritu de llanto, todo espíritu de sufrimiento se va por el poder de la sangre de Jesucristo. Se destruyen ahora mismo. Confunde, Señor, a los de nuevo orden mundial, a todos los que quieren agarrar, Señor, de juguete y de experimento a las personas. Lo echamos fuera por el poder de la palabra, Señor. Declaramos, Señor, oh Señor, que no moriremos, sino que viviremos y contaremos tus maravillas, Señor. Señor, que aún los viejos, Señor, que vengan a esta iglesia, serán fortalecidos, serán reverdecidos, Señor. Oh, Señor, serán aumentados, Señor, en fuerza, en vigor, Señor. Se va, Señor, la dolencia de los cuerpos ahora. Se va el estrés, se va el cansancio, se va la fatiga por el poder de la sangre de Cristo. Cubrimos nuestras casas con el poder de la sangre, Señor. Levantamos vallado, levantamos cobertura sobre nuestras casas. Empieza a orar por tu casa, empieza a orar por tu familia. Cubre nuestras casas, Señor. Cubre nuestros familiares, Padre, nuestros padres, hermanos, sobrinos, cuñados, Señor. Suegros, guárdalos, cúbrelos en el nombre de Jesús, Señor. Todo ataque del diablo contra nuestra familia retrocede en el nombre de Jesús. Despierta ese espíritu de guerrero cuando estés orando por tu familia. Abre tu boca y expresa palabras. Abre tu boca y empieza a guerrear. Empieza a orar. Empieza a orar con poder. Empieza a fluir en el Espíritu Santo. Todo plan diabólico en contra de nuestra familia, todo plan hechicero, todo plan perverso de las tinieblas se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Se quiebran los planes del enemigo, confunde los adversarios, Señor. Estaremos lejos de la opresión, Señor. Reprendemos todo robo, toda extorsión, toda fuerza de las tinieblas, Señor, y esas personas que maquinan robar a tus hijos, hacer daño a tus hijos, Señor, que ellos caigan, Señor, que sean cortados de la tierra, Señor, que salgan de este mundo, Señor, Señor, pero tus hijos estarán guardados, protegidos, bendecidos, Señor. En el nombre de Jesús ponemos vallados sobre nuestra familia, ponemos cobertura sobre nuestra familia, Señor, ponemos muro de fuego, Señor, desde los viejos hasta los pequeños, Padre. Declaramos que nosotros, nuestra familia, te serviremos, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús cubrimos a la familia. Señor, declaramos cobertura, mi Señor, sobre esta iglesia, Señor. Declaramos cobertura, Señor, sobre mi esposo, el apóstol Olver, Señor, sobre mi hijo Caleb, Señor, sobre nosotros como familia apostólica, Señor. Declaramos que cada día vamos en aumento, en poder, Señor. Estamos agradecidos de ti, Señor.
porque has sido tú, Señor, quien nos ha sostenido, quien nos ha guardado de la muerte, Señor, quien nos ha bendecido, Padre. Oh, gracias, Señor. Declaramos muros de fuego sobre la presencia de Dios, sobre el ministerio apostólico y profético, Señor, de esta iglesia. Y declaramos cobertura sobre cada uno, Señor, de los pastores de este presbiterio, que son parte de nuestro equipo, Señor. Bendecimos a los pastores de este presbiterio, Señor, en las diferentes ciudades donde están, Señor. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Cubrimos, Señor, con tu sangre a los pastores de Maracaibo, Señor, oh Señor, de Cabima, de Tijuana, de Merito, del Danto, de los campos de Lagunilla. Señor, cubrimos también a todos los pastores de Rema, que son parte de este ministerio, Señor. Oh Señor, a cada uno de los líderes de esta iglesia, líderes de red, sean cubiertos con tu sangre preciosa, Señor. Y a cada uno de los discípulos y miembros, Padre, sean bendecidos y sean fortalecidos, mi Señor. En el nombre de Jesús, estaremos lejos de la opresión. Nos esperan días de gloria y de poder, días de bendición, días de bonanza, mi Señor. Y oramos en esta hora, mi Señor, por la conferencia de diciembre, Señor, la conferencia Sincronizados. Queremos ponerla en tus manos, mi Señor. Queremos ponernos a cada uno de nosotros como instrumentos tuyos para esa conferencia, Padre. Declaramos, Señor, una provisión sobreabundante, Señor. Declaramos que habrá, Señor, de toda la abundancia, comidas, personas, Señor, momentos de alegría. Será algo espléndido, Padre. Bendecimos la vida de cada uno de los conferencistas, Señor. Cubrimos en esta hora con tu sangre, Señor. Oh, Señor, a cada uno de los que va a estar ministrando en este lugar, en la conferencia, Señor. Al pastor Jonathan Beltrán, Señor. Lo cubrimos, lo bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Al pastor Kelvin González, Señor. Lo cubrimos con tu preciosa sangre, Padre. Oh, Señor, al salmista, el profeta Alex Márquez, lo cubrimos, lo bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Al pastor Jerry, lo cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Al pastor Roger, Señor, se ha cubierto con tu preciosa sangre. Él y su esposa, sus hijos, Señor. Oh, Señor, a mi esposo, Señor, como anfitrión, Señor, de esta conferencia, Padre. Lo cubrimos, Señor. Declaramos que todos estarán en perfecta salud. Que todos estarán, Señor, rebosando de revelación, Padre. Y declaramos que cada persona que venga a este lugar, de las diferentes ciudades que nos van a visitar, serán llenos, serán bendecidos, serán, Señor, provistos de todo para estar aquí. Vendrán en alegría, en gozo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, y oh, abre tu boca y empieza a hablar en la lengua del Espíritu. Si no has hablado en la lengua del Espíritu, en este momento va a empezar a hablar en la lengua del Espíritu. Deja que esa lengua fluya en tu interior. Oramos, Señor, por este país, Venezuela, Señor, del cual, Señor, nosotros, Señor, hemos salido, Señor. Oh, Señor, la mayoría de los presentes, Señor, hemos nacido en este país, Señor. Y nosotros, Señor, han sido adoptados como parte de este país, Señor. Señor, bendecimos a Venezuela en el nombre de Jesús. Empieza a orar y a bendecir. Bendiga este país. Empiece a bendecir. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor y bendiga este país. Bendecimos este país, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que este país está cubierto, está bendecido con la sangre del Cordero. Este país está, Señor, en tus manos, Señor. Disipamos las tinieblas y la oscuridad.
se va la tiniebla de este país. Caen los pronósticos perversos y cochinos en contra de nosotros y de nuestras generaciones. Eso se rompe por el poder de la palabra. Señor, y este país está cubierto, está bendecido. Empieza a seguir orando. Señor, este país está en tus manos, mi rey. Declaramos un tiempo nuevo. Declaramos que es un tiempo avivado. Es un tiempo profético para Venezuela. Lo profetizamos, Señor. Que nuestro país ha resurgido, Señor, de las cenizas, Señor. Oh, Señor, que tú nos has levantado del polvo, Señor. Que tú nos haces remontar como águilas, Padre. Creemos en el gran avivamiento que se está dando, Señor. Y en la gran apertura, Señor, económica, financiera, en todo el país. Creemos, Señor, oh Señor, que veremos tu gloria y tu poder. Y que viajaremos, Señor, por muchos estados. Y veremos, Señor, tu palabra corriendo, tu palabra hablando, mi Señor. Que viene un cambio, viene un tiempo nuevo, mi Señor. Para Venezuela, Señor, así lo profetizamos. Cubre y guarda, Señor, este país, Señor. Cubre y guarda, Señor, esta ciudad, Padre. Cubre y guarda nuestras familias, Señor. Oh, Señor, cubre y guarda a la Nueva Jerusalén, Padre. Gloria y honor solo a ti, mi Señor. Recibe la alabanza, la adoración en esta mañana, mi Señor. Gracias porque mañana tendremos un servicio de poder, de gloria, de milagros, Señor. Nos preparamos desde ya para el día de mañana, Señor. Oh, Señor, declaramos los cielos abiertos. Declaramos la provisión dada, las respuestas dadas, mi Señor, aceleradas en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Caen las tinieblas, caen los tropiezos y declaramos que será un día de gloria, será un día de poder, mi Señor, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Padre. La gloria es para ti, mi Señor. La alabanza, la adoración, mi Rey. Viva Soba, Cábara, Shete, Carabasai. Bebemos tu vino, Señor. Nos regocijamos en ti, mi Señor. Preparando nuestros corazones, mi Rey, para tu palabra, mi Señor. Oh, Señor, habla nuestras vidas, Señor. Llena nuestros corazones esta mañana, mi Señor. Muchísimas gracias, mi Padre. Todo el honor sea para ti, mi Señor. Toda la gloria y la honra, Padre. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Quería preguntar, ¿trajeron su formato de 12? Nada. ¿Lo tienen por ahí? Para que oremos por él. Bueno, si no lo tiene, o si lo tiene, lo pueden sacar ahí sentadito. Y vamos a orar, amén, por esas familias que nos vamos a ganar esta semana. Vamos a hacer una oración por los evangelismos, por las cosechas en las casas. Sé que va a ser poderoso. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora presentamos, Señor, a esas 12 personas, 12 familias que nos vamos a ganar. Cada persona, Señor, estamos haciendo, Dios, estos devocionales de cosecha acelerada. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de juicio y de justicia. Señor, clamamos delante de ti para que la luz de tu evangelio resplandezca en sus mentes y en sus corazones. Que todo velo de oscuridad y de tinieblas sea quitado. En el nombre de Jesús, Padre, oramos e intercedemos, Señor, para que la iglesia, Señor, toda la iglesia
no solamente los líderes de Red y discípulos, sino toda la iglesia, Señor, se aboque al llamado para salir a evangelizar, para salir a cosechar personas para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que derrames una unción profética, apostólica, Señor, sobre nosotros para ganar, para consolidar, para discipular, para que Cristo, Señor, sea formado, Dios mío, en cada uno de nosotros, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que te glorifiques de una manera poderosa. Quitamos en esta hora los tropiezos, quitamos los obstáculos de los evangelismos, de las cosechas, lo echamos fuera, Señor, por el poder de tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Señor, clamamos delante de ti para que manifiestes, Señor, prodigios, señales, milagros. A ver, levante sus dos manos, Señor, usa estas manos que están levantadas, Señor, para que oren por los enfermos y sean sanados, para echar fuera demonios, Señor, para manifestar milagros, para manifestar prodigios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Sabemos que la palabra profética se va a cumplir en nuestras vidas, Señor. Tiempos de cosechas aceleradas, en el nombre de Jesús. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Pueden sentar, vamos a compartir una palabra que he compartido muchas veces, pero como dicen por ahí, las personas que escuchan se renuevan, o sea, siempre hay personas nuevas, y es necesario que la gente se le establezca estos fundamentos en sus vidas. ¿Amén? Vamos a hablar haciendo tesoros en el reino de los cielos. Diga conmigo, haciendo tesoros en el reino de los cielos. Y vamos a leer Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 3 al 4. Dice: mas cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en ti. En Mateo capítulo 6, versos 5 al 6 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga, en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve los secretos te recompensará. Y vamos a leer también en Mateo capítulo 6, versos 17 al 21. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve los secretos te recompensará. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orinco rompe, y donde el ladrón no mina ni hurta, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Amén. Jesús, en el Sermón del Monte, nos deja todo el material, todas las herramientas para la edificación de la iglesia de Cristo. O sea, como si un padre le dejara a su hijo, le dejara de comprar los bloques, de comprar los cementos, las cabillas, todas las herramientas que necesita ese hijo para que ese hijo comience a construir. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Nos dejó en los 4 evangelios, en sus enseñanzas, todas las herramientas, todos los materiales, para que luego que Cristo resucitara y ascendiera, sus hijos pudieran edificar
la iglesia de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces esto es algo muy importante. Amén. Por eso Jesús, al final del Sermón del Monte, comienza Mateo 5, después Mateo 6, Mateo 7, al final del Sermón del Monte, Jesús habla que aquella persona que obedece estos fundamentos, que obedece mi palabra, dice el Señor, lo compararé a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron tempestades y no pudieron derribar esa casa. Mateo capítulo 7, el verso 26, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y fue grande su ruina. Verso 24: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O sea, todas las enseñanzas que Jesús nos da en el Sermón del Monte, comenzando con Mateo 5, 6, 7, son enseñanzas de fundamento. Son enseñanzas para que nosotros como creyentes tengamos fundamento, para que cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, para que cuando vengan las pruebas nosotros nos mantengamos firmes. Para nosotros mantenernos firmes, nosotros tenemos que obedecer esos fundamentos y esos principios que Jesús nos dejó establecidos en su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, todas las enseñanzas que Jesús dio en el Sermón del Monte son enseñanzas de fundamento. Diga conmigo, enseñanzas de fundamento. Y en Mateo capítulo 6, Jesús nos enseña 3 fundamentos importantes. Nos enseña el fundamento de la ofrenda, nos enseña el fundamento de la oración y nos enseña el fundamento del ayuno. El Señor en el contexto dice que nosotros tenemos que hacer tesoros en los cielos. La manera que nosotros podemos hacer tesoros en los cielos es a través de la ofrenda, a través de la oración y a través del ayuno. Amén. Y a través también, por supuesto, de servir al Señor. Entonces, el primer fundamento que vamos a aprender y a predicar en esta mañana es: la ofrenda en los secretos trae recompensa. Levante sus 2 manos, diga conmigo: la ofrenda en los secretos trae recompensa. Mateo capítulo 6, versos 3 y 4, dice: mas tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. O sea, algo que el Señor rompe muchas estructuras y la lógica, es que ¿por qué razón Jesús no habló primero de la oración o del ayuno y dejó de último la ofrenda? ¿Por qué Jesús comienza estableciendo el fundamento y lo primero que Jesús habla es del dar? A veces nosotros vemos el dar, la generosidad, que se habla de dinero como algo poco espiritual, como algo que para Dios no es tan importante, pero para Jesús era más importante el ofrendar que el orar y el ayunar, porque Jesús lo enseña antes del ayuno y de la oración. Amén. Y si quiere lo busca en su Biblia, para que vea que Jesús no habla primero de la oración, no habla del ayuno, primero habla de la ofrenda. Y hablo de la ofrenda porque en la versión Reina Valera está mal traducida, porque lo tradujeron como limosna. Acuérdense que nuestra Reina Valera fue traducida por monjes católicos, por gente católica, y ellos acostumbraban a dar limosna. Para nosotros, en el contexto, dar limosna es dar una miseria. Amén. Dar poco. Pero
en el contexto bíblico es una ofrenda. Diga conmigo, una ofrenda. Y es una ofrenda hacia Dios, y también es una ofrenda a la gente necesitada en el pueblo del Señor. Como dice la palabra de Dios, que primeramente nosotros tenemos que ayudar a los de la familia de la fe, a la gente dentro de la iglesia que está necesitada. Son los que Dios nos manda a poderlos ayudar económicamente con una ofrenda, y también con una perspectiva de que no dependan de lo que se les dé, sino que puedan destrabarse, amén, para que puedan prosperar y no sean unos necesitados eternos. Entonces, lo primero que Jesús habla acerca del dar. Entonces el Señor confronta la actitud hipócrita, porque los fariseos lo hacían con la intención, con la actitud de ser alabados por las personas, de ser alabado, de ser exaltado. No lo hacían para recibir una cosecha de Dios, no lo hacían para recibir una bendición de Dios, sino que lo hacían para los aplausos de las personas. Ahora, muchas personas malinterpretan este pasaje de que Jesús dice que no lo hagamos en público, el ofrendar, el orar, el ayunar, y lo malinterpretan y dice, bueno, como en la Biblia dice que se haga en secreto. Cuando me den un sobre, yo no voy a colocar el nombre, porque Jesús dice, el Señor dice que lo hagamos en secreto. Ahí no está hablando de eso. Dile a la persona que tiene a tu lado, ahí no está hablando de eso. Ahí está hablando que no lo hagas con la intención de ser alabado por los hombres. Es loco. Porque, por ejemplo, en cuanto al ayuno, todos aquí estamos ayunando y todos sabemos que vamos a ayunar. ¿Cómo lo podemos hacer en secreto aquí? Cuando hacemos una oración congregacional, ¿cómo oramos en secreto con la oración congregacional? No se puede hacer. Entonces no está hablando de hacerlo, no, porque, y hay mucha gente que dice como son como súper espirituales. No, yo no voy a colocar mi nombre en el sobre porque no quiero que nadie sepa. A veces dicen que no quiere que nadie sepa porque es duro, porque no quiere dar. Pero es necesario, escuche bien, que tu ofrenda tenga tu nombre y tu ofrenda tenga tu petición, para que nosotros oremos por esa petición. ¿Saben cuántos de ustedes saben que mi esposa ora por esas peticiones que usted coloca? Entonces, si no sabe su nombre, ¿cómo vamos a orar? Entonces, diga conmigo, no debo malinterpretar lo que Jesús está diciendo. ¿Cuánto dicen amén? No está diciendo que lo hagamos en secreto. Cuando ahí habla la Biblia en secreto, está hablando de intimidad con el Señor, está hablando de comunión, está hablando con la intención de buscar a Dios y de recibir las recompensas del Señor. Entonces muchos malinterpretan este pasaje, que deben ofrendar, ayunar y orar en secreto sin que nadie lo sepa. Esto es un error de interpretación. Lo que el Señor habla es no hacer las cosas con el objetivo de ser alabado por los hombres. Cuando el Señor habla que lo hagamos en secreto, habla de intimidad, habla de comunión. Amén. Habla que cuando lo hacemos en secreto vamos a recibir una recompensa espiritual, vamos a recibir una recompensa eterna. ¿Cuánto dicen amén? Entonces el Señor Jesús enseña a sus discípulos y seguidores la importancia del dar, la importancia de la generosidad. Por eso en Mateo capítulo 6 comienza hablando del dar. Habla también, si usted lee todo Mateo capítulo 6, habla de no servir a dos señores, habla de hacer tesoros en los cielos. Más adelante, Mateo 6:33, antes de Mateo 6:25 al 33, habla de no estar afanados, habla de buscar primeramente el reino de Dios. Entonces todo Mateo capítulo 6, a pesar de que habla de la oración y de la ofrenda, habla mucho acerca de las finanzas, habla mucho acerca de tener una buena conexión con los financieros, de tener una buena conexión con el dinero. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la nación de Israel estaba oprimida por el imperio romano. La nación de Israel tenía necesidades económicas, y el Señor le está dando las llaves, los principios
sitio para que sean destrabados en esa área financiera y se enfoquen en el reino de Dios. Entonces, cuando hablamos de dar para el reino de Dios, tenemos doble recompensa. Levante sus dos manos, diga conmigo: cuando damos para el reino de Dios, dígalo fuerte, tenemos doble recompensa. Tenemos una recompensa aquí en la tierra. Amén. Nosotros damos por gracia. El Señor, póngame atención, nos da el privilegio de invertir en el reino de Dios, de dar en el reino de Dios. Mire lo que dice Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 6 al 11. Segunda de Corintios 9, versos 6 al 11. Dice: pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Aquí está hablando de la generosidad. Pero el que siembra generosamente, también segará o cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza y por necesidad, porque hay gente que cuando da le duele en el alma y se pone triste porque piensa que está perdiendo sin entender que está ganando. Dice: porque Dios ama al dador alegre. ¿Sabe por qué Dios ama al dador alegre? Porque da, porque sabe que no está perdiendo, sino que lo está ganando todo. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, levante sus dos manos, diga conmigo: la gente generosa siempre tiene. A ver, salude este día conmigo: la gente generosa siempre tiene. La gente codiciosa siempre anda pelando. Teniendo todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, sembrar para que abundes haciendo buenas obras. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, provisión, multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dice verso 11: para que estéis enriquecidos. O sea, que el sembrar, que el dar, que la generosidad te lleva a las riquezas, te lleva a la prosperidad. Aquí lo dice 2 Corintios 9:11: para que estés enriquecido. ¿Para qué vamos a estar enriquecidos? Para seguir dando, para convertirnos en una columna financiera en el reino de Dios, el cual produce por medio de nosotros acciones de gracia. Por eso muchas personas, yo tengo 27 años en el Señor, sirviendo a Dios, y he enseñado por mucho tiempo estos principios financieros. Las personas que se les revelan estos principios financieros, que practican estos principios financieros, sus finanzas no son iguales. Esas personas empiezan a prosperar, esas personas empiezan a crecer financieramente, empiezan a ser bendecidos. Gente que vivía en rancho empezaron a dar y empiezan a construir grandes casas, empiezan a tener grandes negocios. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente que se resiste a esta palabra, y por años siempre lo veo en la misma necesidad y en los mismos problemas económicos, porque no entienden, porque piensan que nosotros estamos enseñando esto para sacarle dinero a la gente, y no entienden que el beneficio del dar es para ti, es para tu familia. Primera recompensa aquí en la tierra, levante sus dos manos, siga conmigo: si damos, si sembramos, vamos a recibir una gran cosecha. Segundo, acumulamos tesoros en los cielos, acumulamos una riqueza eterna. Por ejemplo, no sé si han leído pues, que Salomón ofreció 1000 holocaustos y Dios se le aparece. Escuche bien, Salomón no pide dinero, no pide fama, lo que pide es sabiduría. Diga conmigo: la sabiduría, la inteligencia es una riqueza espiritual. O sea, hay cosas que tú no puedes tocar, pero son de mucho valor. El amor, ¿cuántos de ustedes han visto el amor? No lo pueden ver, no se le puede, no es una persona, pero el amor es poderoso. ¿Cuántos han visto el gozo? No lo han visto personalmente, pero ven la manifestación del gozo.
¿Cuántos de ustedes han visto la sabiduría? No la ven, pero qué importante es tener sabiduría. Entonces, esas riquezas espirituales se manifiestan cuando buscamos a Dios en oración, en ayuno, servimos a Dios, buscamos las cosas espirituales y nosotros empezamos a hacer tesoros en el reino de los cielos. ¿Estoy explicando? Pues esto es importante. Entonces, no puede haber una cosecha sin una siembra. No puede haber recompensa, según Mateo capítulo 6, no puede haber recompensa si tú no das. Amén. Debemos entender que la oración, el ayuno y la ofrenda son 3 llaves. Cada llave abre una puerta. Pero la puerta de la prosperidad la abre la generosidad. Una persona, yo he visto iglesias que ayunan mucho. Y es importante ayunar, nosotros practicamos el ayuno. Ayunan mucho por prosperidad. Pero esa llave, la llave del ayuno, no te abre la puerta de la prosperidad. Hola. O sea, cada llave, cada cosa abre una puerta. Pero la ofrenda, el dar, el entender los principios financieros, te destraba financieramente. Por eso el Señor Jesús dijo, usted debe dar en secreto, en intimidad, y mi Padre te va a recompensar. ¿Me estoy explicando? Yo sé que en estos 27 años que tengo en el Señor he visto que la gente que se les revela la generosidad sube a niveles superiores, pero la gente que no da no prospera. Ahora muchas personas dirán, apóstol, pero yo doy y el Señor me provee la comida, me provee las cosas. Usted debe entender que hay niveles en los financieros en el reino de Dios. El primer nivel es pobreza. Pobreza es igual a necesidad, es igual a escasez y a miseria. Provisión es tener lo necesario. Escuche bien, tener lo necesario, provisión. Dice la palabra de Dios que Dios hace llover sobre justos e injustos. O sea, una persona que es impía de repente no da, no siembra y siempre tiene lo necesario. Tiene lo necesario porque Dios es bueno, porque Dios es un Dios de amor. Amén. Las aves no siembran, dice la palabra de Dios, pero mi Padre que está en los cielos las alimenta. Entonces hay un nivel de provisión para las personas aunque no den. Dios te provee porque Dios te ama. Gracias a Dios. Pero si nosotros queremos subir a nuevos niveles de prosperidad, nosotros tenemos que dar y sembrar en el reino de Dios. Amén. Y en ese nivel está el dar, está el ofrendar, que es el nivel de la abundancia. Abundancia es tener más de lo necesario. Y está también la sobreabundancia, que es tener más de lo necesario, y en ese momento tú te conviertes en una columna financiera en el reino de Dios. Eso es lo que dice Malaquías: probarme ahora en esto, en diezmo y ofrenda, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. No puedes tener sobreabundancia si no aplicas los principios de generosidad. Aún la gente impía, la gente que no conoce a Dios, entiende estos principios y los practica. Gente que no conocen a Dios y diezman. Gente que no conocen a Dios y empiezan a dar, son gente generosa, y como son gente generosa prosperan. Y a veces los hijos de Dios que tenemos los principios de Dios, que tenemos la palabra de Dios, no queremos dar, no porque yo no voy a dar, porque en esa iglesia hay mucho dinero y por eso yo no voy a dar, y la iglesia no necesita. Escúcheme, la iglesia no necesita, tú eres el que necesita ser destrabado financieramente, y se te tiene que revelar el poder de la generosidad. Levanta tus dos manos, Dios mío, se me tiene que revelar el poder de la generosidad para subir de nivel en la abundancia y en la prosperidad. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, el segundo fundamento, la oración. La oración trae recompensa. Mateo capítulo 6. Mateo 6, versos 5 y 6. Mateo capítulo 6, versos 5 y 6.
Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en la sinagoga, en las esquinas, en las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Si usted busca una Biblia plenitud y busca la palabra, cuando tú ores, la palabra griega es prouchomai, algo así en griego, y significa una oración que va acompañada de un voto, una oración que va acompañada con una promesa. ¿Cómo es una oración que va acompañada de una promesa? Hay dos ejemplos. El primer ejemplo es el ejemplo de Jacob. Génesis capítulo 28. Génesis 28, verso 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a mi casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré de ti. ¿Qué hizo Jacob? Hizo una oración acompañada de una promesa. Y esa promesa que hizo Jacob fue conforme a la palabra que Dios le dio antes. Si nosotros leemos en Génesis capítulo, a ver si lo consigo. Génesis capítulo 30, verso 43. Génesis capítulo 30, verso 43. Y se enriqueció, hablando de Jacob, y se enriqueció el varón, diga conmigo, muchísimo. Y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos. ¿Por qué se enriqueció? Primero porque Dios le dio una palabra, y porque él entendió hacer una oración con una promesa, y esa promesa basada en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la oración que habla Mateo capítulo 6. Y otro ejemplo es Primera de Samuel capítulo 1. Primera de Samuel capítulo 1, verso 11. Primera de Samuel capítulo 1, verso 11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí Ana, esposa de Elcana, era una mujer estéril. Hizo una oración porque era una mujer estéril, que había, Elcana tenía otra esposa llamada Penina, la irritaba, vivía amargada Ana, y empezó a orar porque era estéril. Hizo un voto al Señor, Dios le dio el hijo, y ella cumplió con la promesa que Dios le dio a Dios. Le dio a Samuel, lo consagró al Señor, y Dios le dio 5 hijos más. Levante sus dos manos, diga conmigo, porque la oración acompañada de una promesa da resultado. Hay otro ejemplo, dice la palabra en Hechos 10, que Cornelio era un hombre que oraba a Dios siempre, y era una persona que ofrendaba, que ayudaba a la gente necesitada, que daba para el Señor. ¿Qué sucedió? Fue visitado por un ángel, y toda su casa fue salva. Entonces, cuando nosotros unimos la oración con la generosidad, y si unimos el ayuno, va a ser un arma poderosa, un arma que va a destruir fortaleza, un arma que va a romper resistencia, y que va a traer respuestas sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia. Amén. Entonces se nos tiene que revelar. Yo oro al Señor para que se te revele esto, porque yo he visto esto en mi vida, mi esposa lo ha visto. Cuando hemos ofrendado, levantamos una promesa, un voto al Señor, y Dios responde. Mucha gente en todos estos años
hacen un voto a Dios, hacen una promesa, dicen, voy a dar esta semilla, voy a hacer esto, apóstol, y Dios los bendice. Pero a veces nosotros queremos hacer oración sin ningún compromiso, sin hacer una promesa, y esa oración es una oración débil. ¿Están aquí? Entonces la oración acompañada con una promesa financiera debe estar conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Levante sus dos manos, diga conmigo: toda promesa, todo voto que hagamos al Señor debe estar conforme a la palabra del Señor. No, yo voy a hacer una oración y voy a hacer un voto porque para que esta persona me regale su carro. Eso es hechicería. Yo tengo un enemigo, voy a hacer una oración y voy a hacer un voto y voy a ayunar para que esta persona se muera. Eso es hechicería. No es que los domingos en la mañana no me gusta el servicio, voy a orar, a ayunar, voy a sembrar para que lo cambie para la tarde. Eso es hechicería. Tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que ofrendar de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, en todos estos años hemos visto innumerables testimonios de personas que han hecho promesas financieras con una petición y Dios les ha respondido. A ver, ¿cuántos de las personas que tienen tiempo aquí han hecho un voto al Señor, una promesa y Dios les ha respondido? Casas, carros, trabajo, familias convertidas, no sé cuántos testimonios, gente que, apóstol, yo hice este voto al Señor, hice esta promesa, esta oración con una semilla de generosidad y se destrabó. Hubo destrado, un rompimiento, Dios trajo respuesta a mi vida, pero a veces sucede que nosotros solamente queremos orar. Amén, pero no queremos orar. Y esto se nos tiene que revelar en nuestras vidas. Levante sus dos manos de conmigo. Se nos tiene que revelar a nuestras vidas el poder de la oración acompañada con el poder de la generosidad. ¿Están aquí? Entonces esto es algo muy importante. Entonces este voto no es que estamos comprando los milagros. Pues de repente cuando tú le hablas a alguien de otra iglesia que es medio teólogo, dice, no, usted está comprando los milagros. No lo estamos comprando, sino que estamos atrapando la palabra que el Señor nos dio. Estamos atrapando la palabra y nos estamos conectando al propósito de Dios, así como lo estuvo con Ana, así como fue con Jacob, así va a suceder con nosotros. Ahora la oración, escuchen bien, la oración debe hacerse en lo secreto, es decir, intimidad y comunión con el Padre. Aquí no está diciendo que no hagamos oraciones en público, porque cuando mi esposa oró, todos oramos en público y todos nos estaban viendo que estábamos orando. Aquí lo que está hablando es que diariamente nosotros tenemos que tener un devocional. Diariamente nosotros tenemos que dedicarnos a orar en lo secreto, en comunión con el Señor. Apóstoles, que cuando oro me duermo. Comienza con 5 minutos a orar. Después auméntalo a 10 y después te vas acostumbrando y después van a ser 15 minutos. Y de repente se te pasa la media hora y no te das cuenta. Y después 45 minutos y después 1 hora. ¿Cuántos dicen amén? Y va a aumentar la oración hasta 1, 2 horas. Entonces hay gente que quiere resultados en el reino, pero no le gusta la oración. ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus dos manos, digan conmigo. Todos los que estamos aquí tenemos que orar diariamente en lo secreto con el Padre. Yo oro al Señor, Dios me ha dado la gracia de orar bastante, y a mi esposa. Yo declaro en el nombre de Jesús que te despiertas en esta hora, que te despiertas a la realidad de la oración, que te levantes en oración, que vas a ver que la oración no es algo aburrido, la oración es un deleite con el Padre. Aplaude fuerte al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque solo en los secretos de Dios lo escuchamos la voz de Dios y Dios nos da dirección. Jeremías
Jeremías capítulo 23. Jeremías 23, el verso 18. Algunos que están pescando, al final vamos a comer pescado frito. Jeremías 23, verso 18. Dice, porque vamos a romper el ayuno con pescado. Jeremías 23, 18 dice, porque ¿quién estuvo en los secretos de Jehová y vio y oyó su palabra? O sea, si nosotros tenemos intimidad, tenemos comunión, escuche bien, con Dios, vamos a escuchar su voz. Dios nos va a dar dirección. De repente estamos en una decisión importante, oramos al Padre y Dios nos da dirección. ¿Saben una cosa? Hay gente, lamentablemente, hay gente que toma decisiones sin consultar al Señor. ¿Con quién te vas a casar? Tienes que orar y consultar al Señor. ¿Con quién te vas a casar? Si estás soltero o soltero. Si te vas, aún en los estudios, aún en los negocios, consulta a Dios y Dios te va a dar dirección. Aún en irte del país, hay gente que se va, no le consulta a Dios y vienen con las tablas en la cabeza. Hello. Pastores que se fueron y no les fue bien y se están regresando porque no oraron, no consultaron al Señor, sino que se dejaron guiar por la murmuración, por lo que están diciendo, el país no sirve, aquí no hay esperanza, esto y lo otro. Escúcheme, nosotros estamos en este país y estamos aquí porque Dios nos ha dicho que nos quedemos aquí. Cuando Dios te da una palabra, Dios te da la provisión, Dios te da la abundancia y Dios te da la bendición. Pero hay gente que no quiere escuchar a Dios, sino que le dicen, Dios quítate, yo tomo mi decisión. Entonces oración es rendición. Y cuando tú te rindes al Señor en oración, Dios siempre te va a hablar. Una de las cosas que más practicó Jesús fue la oración. ¿Por qué Jesús caminaba sobre las aguas? ¿Por qué Jesús sanaba a los leprosos? ¿Por qué Jesús resucitaba a los muertos? Porque Él oraba. ¿Por qué no suceden esos mismos milagros hoy en día en la iglesia de hoy? Porque la gente es floja para orar. Dile a la persona que tiene a tu lado, te tienes que convertir en un orón y una orona. Es que usted es puro orar, orar, orar. Amén. Si nosotros oramos, Dios se manifiesta, se manifiesta, se manifiesta. Va a haber unción, va a haber poder, va a haber gloria, va a haber milagro, va a haber liberación. Así que despiértate en el nombre de Jesús, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate y resplandece. Yo declaro en el nombre de Jesús que la iglesia se levanta en oración en el nombre de Jesús. Aplaude fuerte al Señor. Los apóstoles oraban. En Hechos capítulo 3 dice que Pedro y Juan iban a la hora novena, la de la oración. Y hubo un milagro, levantaron un cojo de nacimiento, porque eran gente de oración. Amén. Entonces nosotros, si queremos ver la semana que viene mucha gente siendo salvada, siendo liberada, siendo sanada, queremos ver la gloria de Dios en la conferencia, vamos a meternos en oración. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cuántas horas diariamente? No, apóstol, yo salgo de la casa y no oro. A lo último que hago es la oración del altar familiar. Pero te dedicas tiempo a orar, o estás hasta aquí de los afanes. Lo primero que tú tienes que hacer antes de salir de tu casa es orar. Lo primero que tú tienes que hacer cuando te levantas es orar. Como que no lo estás haciendo, pues se quedaron callados. Amén. Hoy en día pocos son usados por Dios porque no oran, no tienen comunión con Dios. No solo debemos orar, debemos saber orar, orar eficazmente. Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, verso 16. Santiago. Santiago capítulo 5,
Santiago capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, levante sus dos manos, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz puede mucho. Elías oró para que no lloviese 3 años y medio y no llovió. Elías volvió a orar para que se acabara la sequía y llovió. O sea, la oración es gobernar espiritualmente. Nosotros como iglesia no gobernamos en lo físico, en lo natural, pero nosotros gobernamos en lo espiritual. Nosotros determinamos lo que sucede y lo que no sucede en una ciudad. Si somos una iglesia de oración, las tinieblas van a retroceder. Si somos una iglesia de oración, la enfermedad va a retroceder, la muerte va a retroceder, la vida de Dios se va a manifestar. Entonces tenemos que levantarnos en oración y hacerlo bien, porque no dice que la oración sola puede mucho, sino la oración eficaz, porque hay gente que ora pero no es eficaz en su oración. Hay gente que ora pero no sabe orar, y como no sabe orar no tiene respuestas. Y tenemos que hacer esa oración guiados por el Espíritu Santo. Por eso Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Nuestra oración debe ser una oración de poder, debe ser una oración guiada por el Espíritu Santo de Dios, para que nuestra oración, nuestra adoración sea una adoración de poder, la presencia de Dios se pueda manifestar. Y debemos orar, como dice 1 de Juan 5:14, debemos orar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad. Porque si tú no oras conforme a la voluntad de Dios, eso se llama hechicería. Y Salmo 24, Salmo 24. Salmo 24, verso 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas malas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá, ¿qué dice ahí? La bendición de Jehová. Si usted ora por alguien, debe tener su corazón limpio. Amén. Por ejemplo, si usted ora por mí, por mi esposa, tiene que tener su corazón limpio. Pues si usted tiene cosas en su corazón contra nosotros, su oración no va a ser eficaz, no va a ser limpia, sino que inclusive se puede convertir en una oración para tratar de manipularnos. Amén. Oraciones hechiceras, y las personas que hacen oraciones hechiceras tienen sus consecuencias. Que dice la palabra que el hechicero muere irremisiblemente. La persona que practica hechicería dentro de la iglesia muere espiritualmente. La gente que practica hechicería dentro de la iglesia no tienen un tabaco, ni tienen un poco de imagen, sino que usan su oración porque creen que se la están comiendo. Y vas a ver que lo que yo oro sucede, y voy a manipular a los apóstoles, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Escuche bien. Gente que ha orado hechiceramente contra nosotros le ha ido bien mal, hasta han sido sacados de este mundo. Ahora, gente que ora hechiceramente contra gente de la iglesia, contra la misma iglesia, le ha ido mal. Por eso debes tener tu corazón limpio para orar y tener la bendición del Señor, tener recompensa del Señor. Saca la amargura de tu corazón, saca el resentimiento de tu corazón, saca los malos deseos, saca todas esas cosas de tu corazón. Mantén tu corazón limpio, y cuando tú oras, Dios te va a escuchar y Dios te va a responder aceleradamente. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. El que adora debe tener su corazón limpio. Dice la Biblia que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.
La palabra verdad es sinceridad. Entonces, cuando una persona adora a Dios y tiene su corazón limpio, la gloria de Dios llena el lugar. Pero cuando una persona adora y no tiene su corazón limpio, no pasa nada, no se manifiesta nada. Entonces tenemos que limpiar nuestro corazón a través de la palabra del Señor. Y número 3, ya terminé la introducción, ahora vamos con el mensaje, faltan 7 páginas. Hasta aquí quería llegar, al ayuno. El ayuno trae recompensa. Levante sus 2 manos, ya conmigo. El ayuno trae recompensa. Vamos a leer Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, versos 17 y 18. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Primer principio que debes saber acerca del ayuno. El ayuno no es una huelga de hambre para que Dios cumpla mi petición. No te lo sé, es posible. Diga conmigo, el ayuno no es una huelga de hambre para que Dios cumpla mis peticiones. ¿Qué hace la gente cuando quieren llamar la atención de sus autoridades? Mandan una huelga de hambre. Bueno, en el ayuno no es así. Nosotros no hacemos una huelga de hambre como protestándole al Señor para que cumpla nuestro capricho. Nosotros no estamos ayunando por eso. También el ayuno no es protestar, el ayuno es humillarnos, es rendirnos delante del Señor. Entonces, ¿qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de comida para buscar el rostro de Dios. El ayuno es abstenerse de comida o abstenerse de cosas para ser sensible a la voz de Dios. Usted puede ayunar de comida. Hay un nuevo ayuno. Usted puede ayunar de tecnología. Ayune de que en un día no vea las redes sociales. Apóstol, no, prefiero no comer. Porque hay gente ahorita adictiva a eso. Amén. Entonces, usted puede hacer diferentes tipos de ayuno, abstenerse de comida, de varias cosas, para buscar el rostro de Dios, para que en ese momento cuando nosotros ayunamos somos más sensibles a la voz de Dios, somos más sensibles a adorar. El ayuno rompe los yugos, fortalece nuestro espíritu. Amén. En el ayuno nosotros hacemos también guerra espiritual. Jesús ayunó y se enfrentó con el diablo. Lo derrotó, y cuando Jesús salió a predicar, se manifestaron prodigios y señales, porque ya Jesús había vencido al diablo a través del ayuno, a través de la oración. Por eso nosotros estamos ayunando esta semana, porque queremos romper en el mundo espiritual, amén, en los sectores, para que la semana que sacamos a evangelizar, esta semana, vamos a tener una victoria impresionante, porque los cielos se han abierto y la gloria de Dios se va a manifestar. ¿Cuántos lo creen conmigo? Entonces, Moisés, escúchame, el ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti. Dile a la persona que entiende, el ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti. Cuando ayunamos, somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. Y no hay ayuno sin oración. No es que yo ayuné y estás orando, te dio tiempo de orar, de tener una comunión con Dios, de levantarte temprano a orar, a buscar a Dios, a adorarte. No. Entonces, si tú ayunas y no oras, es una huelga de hambre. Porque para ayunar tienes que tener comunión con Dios. Tienes que ministrarle al Señor. Moisés ayunó para recibir la ley de Dios. Elías ayunó 40 días, Jesús ayunó 40 días, por eso su predicación y ministerio fueron de poder. El ayuno de 40 días, solo con agua, es imposible. Es un ayuno sobrenatural. No ayune 40 días, porque se puede morir.
Hello. Hay varias personas que han conseguido muertos porque si voy a ayunar 40 días, se ponen a ayunar 40 días y pierde la vida. Eso es algo sobrenatural. Amén. Es algo muy dirigido por el Espíritu de Dios. Amén. Moisés no ayunó 40 días, Moisés ayunó 80 días. Porque Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí, recibió la ley, bajó, dio al pueblo en la idolatría con el becerro de bronce, y tiró las tablas y volvió a subir 40 días más para recibir una nueva tabla. 80 días. Por eso que el rostro le resplandecía. Pero fue algo de Dios, fue una gracia de Dios. No, yo voy a ayunar 80 días porque a mí me tiene que resplandecer el rostro. Bueno, píntase de blanco. ¿Cuánto dicen amén? El ayuno se puede comenzar a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, 6 de la mañana, hasta las 12 del mediodía. No es el ayuno hasta las 10. Después comienza unos pastelitos. Y ahí, ese día no lo cuentes como ayuno, porque no ayunaste. Oh, no, estoy ayunando hasta las 12. Me guardan el desayuno y el almuerzo. Y ahí perdiste el ayuno. No, me guardan el desayuno y el almuerzo. Después hacer hasta el mediodía, hasta las 3 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, ayunos de 24 días. Ya cuando los ayunos pasan de 3 a 7 días, son ayunos parciales. ¿Qué son ayunos parciales? Se puede hacer como el ayuno de Daniel, con frutas, con verduras, ¿amén? No comiendo como dice el libro de Daniel, cosas como carne, pollo, nada de eso. ¿Amén? Y hacerlo también bajo supervisión médica. Y si la persona está preparada. Nosotros una vez ayunamos 3 días en sin pisar, solamente con agua. No sé si se acuerdan de lo que fue. Bueno, pero el primer día casi nos morimos. Ya el segundo día, dígame Marisol, el segundo día ya se te quita el hambre. Amén. Y al tercer día fue espectacular. Y después llegamos y empezamos, y ayunamos 3 días para hacer en aquel tiempo, hacíamos campaña. Y se manifestaron milagros impresionantes. Milagros, prodigios. Gente, había como 10 personas con hernias discales, no se podían doblar. Una persona tenía la mano así, fue sanada. O sea, hubo un milagro impresionante. O sea, el ayuno tiene un poder muy grande. Amén. Entonces, eso es importante. Las personas que ayunan días tienen que orar y estar tranquilos. El ayuno no debe ser hechicero. Isaías 58. Isaías 58. Estoy enseñando esto porque la iglesia se ha renovado, hay mucha gente nueva y es muy importante establecer este fundamento. Isaías 58 dice: clama voz en el cuello, no te detengas, alza tu voz con trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mi camino, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, que piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Porque dice: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, oprimí a vuestros trabajadores. He aquí para contienda y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída de lo alto. Entonces hay gente que ayuna para dañar a otras personas. El ayuno no es para dañar a otros. El ayuno no es para conseguir tus caprichos. El ayuno no es para manipular. El ayuno no es para vanagloriarnos. No, yo ayuno, yo oro, yo esto, es para vanagloriarte. No, tú ayunas para tener intimidad con Dios, para conocerla. No
Nosotros ayunamos, levante sus dos manos, ya conmigo, nosotros ayunamos para ministrarle al Señor. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos, ¿qué dice? Al Señor. Estaban ayunando y estaban ministrando a Dios, estaban adorando a Dios, estaban orando. Dijo el Espíritu Santo, porque cuando nosotros ayunamos, le ministramos a Dios, estamos en comunión con Dios, se desata lo profético. Levanten sus dos manos, diga conmigo: el ayuno desata lo profético. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Ayune, ore, busque a Dios, y Dios te va a dar dirección en todas las cosas. Cuando nosotros ayunamos, le ministramos a Dios, Dios nos va a dar efectividad en el llamado. Dice la Biblia que el Espíritu Santo dijo: apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Pusieron sus manos y fueron enviados por el Espíritu Santo. Por eso nosotros ayunamos esta semana, porque usted va a ser enviado a los sectores a predicar la palabra. Usted va a ser enviado por el Espíritu Santo. Levante sus dos manos. Usted, Dios lo va a sorprender. Se va a manifestar poder, se va a manifestar señales y se va a manifestar milagros en el nombre de Jesús. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Amén. Aplaude fuerte al Rey. Hay una presencia de Dios hermosa en este lugar. Amén. Esta es una mañana de rompimiento, esta es una mañana de liberación, esta es una mañana de activación. Hay cosas que se están rompiendo en el nombre poderoso de Jesús. Hay cosas que se rompieron esta semana, hay obstáculos que se rompieron, hay cosas que de repente estaban trabadas y a partir de hoy se van a ser destrabadas por el poder de la comunión con Dios, en ayuno y en oración. Aplaude fuerte al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Rey? Tesoros en los cielos. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 19 al 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orinco rompen, ni los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Cuando nosotros ofrendamos, oramos, ayunamos, estamos haciendo tesoros en los cielos. Nosotros estamos haciendo tesoros espirituales y eternos. El contexto de Mateo 6, 19 al 21 es ofrendar, orar y ayunar. ¿Cómo hacemos nosotros tesoros en los cielos? Orando, ayunando, ofrendando y sirviendo al Señor. O sea, nosotros podemos tener tesoros en los cielos. Nosotros podemos abrir una cuenta, así como se abre la cuenta del banco. Nosotros podemos abrir una cuenta espiritual. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4, verso 17. Filipenses capítulo 4, verso 17. Dice: no es que busque dádivas, sino fruto que abunde en vuestra cuenta. El apóstol Pablo recibió una ofrenda de la iglesia de Filipos y él dijo: he recibido esto como una ofrenda, olor fragante. No es que esté buscando dádivas. El apóstol Pablo dijo: no estoy buscando ofrendas. Busco es fruto que abunden en vuestra cuenta. Y la palabra cuenta, ahí, si usted busca un diccionario Strong, griego y español, la palabra cuenta ahí es como la cuenta de un banco. ¿Escucharon? Entonces, según esto y según Mateo 6, 17 al 21, nosotros tenemos una cuenta espiritual. Cuando oramos, cuando ayunamos, cuando sembramos en el
el reino de Dios, nosotros estamos depositando en esa cuenta. Y después dice Filipenses 4, verso 19, búsquelo ahí. Dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. O sea, Dios te va a suplir, porque Él va a tomar de la cuenta bancaria espiritual que tú has depositado y Dios te va a suplir tu necesidad. Pero entonces, ¿cómo hace la gente que no deposita? ¿Cuántos de ustedes de repente no tienen nada en la cuenta bancaria y van a un supermercado a comprar? ¿Qué va a suceder cuando pasen la tarjeta? Te lo van a echar para atrás, van a decir fondo insuficiente. Fondo en 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, así sucede en el reino de Dios. Entonces hay gente que quiere tener lo que tiene el apóstol, lo que tiene este líder, cómo Dios lo ha prosperado, Dios lo ha bendecido. Entonces, en vez de imitar la fe, envidian lo que tienen. En vez de decir cuáles son los secretos, bueno, los secretos: ora, ayuna, ofrenda, siembra, mete en la cuenta bancaria y Dios te va a suplir. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Rey. Cuando damos, ofrendamos, diezmamos, honramos nuestra paternidad, estamos haciendo depósito a nuestra cuenta espiritual. Levante sus dos manos, diga conmigo: tengo que hacer depósitos en mi cuenta espiritual y Dios va a suplir mi necesidad conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Tenemos que convertirnos en inversores del reino de Dios, en sembradores en oración, en la palabra. Es más, cuando también tú predicas la palabra, ganas personas para el Señor y haces discípulos, también tú recibes recompensa. No solamente orar, no solamente ofrendar, no solamente ayunar, vas a recibir recompensa, sino sirviéndole al Señor. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Levante sus dos manos, diga conmigo: lo que nosotros estamos haciendo de predicar, evangelizar, hacer discípulos, orar, ayunar, no es en vano. No estamos trabajando en vano. Vamos a recibir recompensa. Vamos a recibir una cosecha eterna. ¿Cuántos dicen amén? Estamos atesorando en nuestra cuenta espiritual. Miren también lo que dice en 1 de Corintios 3:14. 1 de Corintios 3:14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, la persona que está edificando en Cristo, que está sirviendo, que está siendo discípulo, esa persona va a recibir recompensa. La Biblia dice que Dios, cuando venga, el príncipe de los pastores va a galardonar a los pastores, a los líderes que predicaron, que consolidaron, que pastorearon, que están haciendo la obra de Dios. Entonces, escuchen bien, yo no estoy predicando aquí ni mi esposa por sus aplausos ni por vanagloria. Yo no estoy enfocado solamente en lo físico, yo estoy enfocado en que cuando nosotros partamos de esta tierra, ya nosotros hemos hecho tesoros en los cielos. Nosotros en el reino de Dios, cuando Cristo venga, no vamos a ser barrenderos de las calles de oro y marca de cristal. Nosotros vamos a gobernar las naciones. Esa es nuestra esperanza de gloria, nuestra esperanza eterna. No solamente busques recompensa aquí. ¿De qué le vale a una persona ser famosa y no hacer discípulo? ¿De qué le vale a una persona ser famosa y no predicar el evangelio? Una persona puede ser famosa aquí en la tierra y puede ser una persona que esté de último en el reino de los cielos. Entonces, ustedes, cuando estemos con Cristo, si Cristo viene,
o si nosotros partimos de esta tierra, usted me va a dar las gracias. Apóstol, gracias por presionarme a predicar la palabra, a ser discípulo, a ayunar. Siempre estaba encima de nosotros orando. ¡Wow! ¡Qué tesoro tengo aquí en el reino de los cielos! No estamos perdiendo, como dice el apóstol Raúl Ávila, con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Así que levante sus dos manos y diga conmigo: estamos sirviendo a Dios para ser tesoros en los cielos. Entonces imagínense una persona que nunca ha ofrendado, nunca ha dado, es perezoso en la oración, no le predica a nadie. Esa persona, no sé qué Dios va a hacer con esa persona. Le va a dar un crédito. Un crédito para el infierno, ¿sí? Amén. Entonces, nosotros tenemos que ver todas estas cosas y practicar. Amén. El día de mañana vamos a tener 2 servicios a las 8:30, las redes de la 1 a las 6, el 9 de Jerusalén el Tanto. En el segundo servicio a las 10:30, las redes del 7 a las 12, Nueva Jerusalén Lagunilla y el Menito. La semana que viene comienzan los evangelismos. Levante sus dos manos y conmigo: de lunes a jueves, evangelismo. Viernes y sábado, cosecha en las casas. No es casa cosecha, no es casa cosecha, es cosecha en las casas. Amén. Vamos a ganar gente y la vamos a traer el día domingo y va a ser poderoso. Anoten ahí, meta por cada red 50 familias. Amén. Y en el formato de 12, lo que van a hacer es que van a colocar, si ya lo tiene lleno, amén, ahí va a ganar. Pero si usted puede hacer otro formato, ahí va a colocar las familias que usted se ganó. Y una estrategia para la cosecha en las casas es, si usted tiene personas ganadas ahí, que esa persona que vive ahí, en ese sector, invite a personas, invite familia, invite gente del sector, y se le va a hacer más fácil. Aún para los evangelismos, de repente usted tiene alguien, una casa ya abierta, usted conoce a sus vecinos, pueden irnos a llevar con tus vecinos que les vamos a predicar el evangelio, y las puertas se le van a abrir. Dios nos está dando estrategia, Dios nos está dando sabiduría, y esta cosecha y este evangelismo van a ser totalmente diferentes. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Aplaudan fuerte al Señor, pónganse sobre sus pies, levante sus dos manos. Yo quiero orar por ti, para que se te revele estos principios. Cuando vayas a tu casa, vuélvelo a leer, y sé que va a ser de bendición para tu vida, de bendición para tu familia. ¿Cuántos a partir de hoy van a empezar a depositar? Depositar en el reino de los cielos, hacer tesoros en los cielos. Levante sus dos manos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios, por este tiempo de ayuno, este tiempo de oración, este tiempo de palabra, este tiempo de enseñanza. Aún, Señor, la palabra que recibimos es un tesoro. La palabra dice que es como perlas, Señor, y tu palabra dice que no le demos las perlas a los cerdos, sino los tesoros a tus hijos. Tu palabra dice que el pan es para los hijos. Que estemos aquí, Señor, recibiendo esta palabra es un tesoro. Estamos recibiendo perlas, estamos recibiendo riqueza espiritual. Se está impartiendo algo poderoso, Señor, en nuestro espíritu. Gracias, Señor, por estos códigos. Gracias, Señor, por estos secretos espirituales. Yo te pido en el nombre de Jesús que derribes, Señor, las fortalezas que impiden que se revele esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gente que está aferrada a tradiciones, está aferrada a creencias incorrectas, a creencias de religiosidad, a creencias de orgullo, de soberbia, que eso sea derribado en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Levante sus dos manos.
En el nombre de Jesús, cierra sus ojos ahora, Señor. Toda fortaleza es derribada, Señor. La fortaleza, Dios mío, Señor, de gente que no le gusta orar, que tienen poca intimidad contigo, que viven afanados, eso se derriba en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y declaramos, Señor, que nuestro Dios no va a ser el vientre, Señor, sino que tú vas a ser nuestro Dios, Señor. Padre, sé que tú nos vas a llamar en tiempos, en ayuno, y vamos a estar dispuestos, vamos a estar preparados para ayunar, para buscarte, para adorarte, para bendecirte, Señor, para traer un rompimiento, para que se rompa, Señor, las fortalezas, Padre. Y abre las lenguas del Espíritu en esta hora. Levante sus dos manos en este momento. Señor, hay liberación en esta hora, hay sanidad, hay libertad, Señor, en esta hora. Los tropiezos son quitados, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. El día de mañana, Señor, te vas a glorificar de una manera poderosa. En esta hora, Señor, sacamos nuestros pies del río del mundo, Señor, del río de la codicia, del río de la avaricia, del río de que no tengo, que no puedo, Señor. Eso se rompe en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, en esta hora que se revele los principios financieros de tu reino, Señor. Que esta palabra se revele en nuestro corazón, oh Dios mío. Y hay gente, Señor, que tiene negocios, Padre, que han visto, Señor, que se ha bajado las finanzas, Señor. Padre, que entiendan, Señor, que si tú eres su socio, tú les vas a prosperar, tú les vas a bendecir de una manera grande, de una manera poderosa, Padre. Te pido, Señor, que te glorifiques, que la visión que tú nos has dado de predicar el Evangelio con prodigios, con señales se manifiesten, que se manifiesten los dones de tu Espíritu Santo, que se manifieste tu poder, que se manifiesten sanidades, que se manifiesten liberaciones, que se manifiesten milagros, Señor. Que rompamos la incredulidad, que rompamos la duda, que rompamos el temor. Y tu gloria, Señor, se manifieste en el nombre de Jesús. Levante sus dos manos y hable las lenguas del Espíritu. Declaro en el nombre de Jesús que los dones son activados. Los dones del Espíritu, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritu, los dones de sanidad, los dones de milagros. Y Señor, los ministerios de evangelistas, de apóstoles, de profetas, de pastor, de maestros se activan, Señor. Los dones sobrenaturales se activan en nosotros. Abre las lenguas del Espíritu. Te damos, Señor, toda la gloria. Te damos, Señor, toda la alabanza. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, dale ese fuerte aplauso al Señor. Aplausos fuerte al Rey. En esta hora vamos a cantar, vamos a agradecerle al Señor por esta hermosa palabra.